Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Enrique Martuá Constantinides, coordinador del proyecto Agendas Climáticas Nacionales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que está en Glasgow, como Máximo que hablábamos recién. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buen día. Hola Sergio, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes hoy, che. Bueno, para nosotros también. Contanos tu impresión de las últimas horas. Ayer la gran marcha, las expectativas de la última semana. Contanos qué estás sintiendo. Bueno, la verdad que hay un montón de sentimientos alrededor de esta COP, ¿no? Por un lado, hace 2 años que no hay reuniones presenciales de este tipo. Esta es la COP más grande hasta el momento, tiene más acreditados que París inclusive. Hay muchísimas restricciones para la participación de la sociedad civil. La llegada de los jefes de Estado ha hecho que se restrinja bastante con la excusa de los aforos, la participación. Pero bueno, eso aplica para algunos sectores, justo los de negociación, y no tanto para otros. Esto como que para darte como un contexto de en dónde nos estamos manejando. Y después, bueno, arrancamos una COP en la que arrancamos con varios presidentes o varios jefes de Estado de todo el mundo hablando de la importancia de la ambición, hablando de la importancia de poner dinero, la importancia de que esta sea una COP en donde se pueda conseguir algo más significativo. Y una de esas partes es el dinero. Esto que bien decías vos, los países más desarrollados siguen debiendo esos 100.000 millones de dólares. Entonces se sigue negociando esto. Y lo importante es que aparezca la plata. O sea, justamente lo que es importante es que haya anuncios concretos de cómo se está llegando o cómo se va a llegar a esos 100.000 millones de dólares que empezaron a correr desde el año pasado. O sea, ya del año pasado tendríamos que contar con 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares más para este año, y ya tendríamos que tener noticias de los 100.000 millones de dólares del año que viene. Por otro lado, las iniciativas, Enrique, sobre las que insiste Alberto Fernández, por ejemplo, el presidente argentino, el canje de deuda por acción climática, ¿podrías explicarlo del modo más sencillo posible? Sí, bueno, nuestro país es un país que está actualmente endeudado con el Fondo Monetario Internacional y con otros acreedores, al igual que un montón de países alrededor del mundo. Y hay una realidad, la mayoría de los países después de la pandemia ven muy difícil poder cumplir con esas obligaciones. Entonces, desde el gobierno argentino se está impulsando bastante esta idea, que no es nueva, o sea, tiene sus antecedentes en otras iniciativas de los años 80 y 90, en donde se canjeaba parte de la deuda que tenían los países por algún tipo de compromiso adicional o compromiso de desarrollo. En este caso, sería por acción climática. Es decir, si al fondo le debemos una cantidad de dinero, le decimos, bueno, de esa plata que te debemos, hay una plata que la vamos a usar específicamente para proyectos de transición energética o específicamente para proyectos de adaptación, y eso le daría el beneficio a Argentina de tener más prórroga, de tener un nuevo acuerdo y de no caer en default, por ejemplo, que es una de las grandes preocupaciones que siempre tenemos en nuestro país. Sí. ¿Qué tal, Enrique? Cruz te saluda, buen día. Cruz, ¿cómo estás? Bien, es lindo escucharte. Estos proyectos que mencionás, ¿no? De la transición hacia energías limpias o en adaptación, específicamente en Argentina, ¿por dónde sentís que hay que desarrollar esos proyectos? Digamos, en caso de que esto suceda, de que esta forma de canje de deuda se pueda llevar a cabo, ¿por dónde tendría que apuntar la Argentina? Bueno, justo ahí, en función de esa pregunta, justamente te voy a plantear, ¿no?, un poco otras preguntas que surgen alrededor de esta idea, que en principio puede ser algo bueno, o sea, sobre todo si el Fondo Monetario lo hace para varios países, eso podría ayudar, podría paliar bastante algunas cosas. Y ahí
lo que podrían ser, o sea, lo importante sería definir qué son esos proyectos. O sea, quién define cuáles son los proyectos que cuentan y cuáles son los que no. Entonces, bueno, dicho esto, para un país como el nuestro, la prioridad está siempre mirando el inventario de gases de efecto invernadero. Y la mitad del problema en Argentina tiene que ver con la generación y consumo de energía. Claro. O sea, esa generación y consumo de energía es lo que representa la mitad de las emisiones en nuestro país. Ahí hay que atender. Y eso incluye el transporte. Acá Inés de Martínez pregunta, China y Estados Unidos no pusieron los dólares, ¿pero ellos bajaron el nivel de contaminación? En realidad ellos pusieron en el momento, en 2014, los dos países pusieron dinero, o sea, lo que en ese momento representaba una buena parte de los fondos. Ahora no hay anuncios específicos de contribución para esos 100.000 millones de dólares, pero no, como bajar emisiones, ningún país las está bajando. Claro, claramente, o sea, en algún caso, menos esas economías, ¿no? Claro, pero sí es cierto que en el caso de países como Estados Unidos y China, ha habido cambios. O sea, Estados Unidos ha reducido algunas emisiones, está con programas muy fuertes, que obviamente todo eso se echó para atrás durante la presidencia de Donald Trump, ¿no? Eso realmente frenó mucho la acción climática. Y en el caso de China justamente es un país que genera muchísimas emisiones y que depende mucho del carbón. Entonces eso ha hecho que le sea muy difícil poder hacer esos cambios. Sin embargo, lo que pasó esta semana, por ejemplo, es muy interesante en torno al carbón. Hubo muchos anuncios de diferentes maneras que frenan o que frenarían todo lo que tiene que ver con el desarrollo de carbón en el mundo. Ya desde el G20 el domingo hasta anuncios de este jueves, que fue el Día de la Energía, aquí se hicieron anuncios para dejar de financiar carbón fuera. O sea, los países se comprometieron a no financiar más proyectos directamente desde sus países, y algunos también incluso se comprometieron a no desarrollar más nuevas plantas de carbón. Estos son cambios bastante importantes, sí, que si se cumplen en el corto plazo podrían empezar a mostrar o a verse cambios en las curvas de emisiones. Sí, necesitaríamos atender acá que seguimos pregonando que hay que hacer crecer la explotación de carbón en Río Turbio. Un gran mensaje para atender acá. Enrique, para ir cerrando, ¿cuáles son los temas que tienen tu atención de cara a los días que quedan de la COP? ¿Cuáles son esos temas de la agenda que son indispensables de seguir? Bueno, fundamentalmente acá lo que hay que mirar en la agenda de negociación es el tema de los mercados de carbono, que es este famoso artículo 6, y ahí van a definirse muchas cosas. Si ese artículo sale bien, seguramente se va a poder acelerar alguna acción climática, sobre todo con los privados. Si sale mal, puede llegar a ser un incentivo para hacer plata y sin importar el beneficio ambiental o los derechos. Y después el tema de medios de implementación, es decir, el dinero. Es decir, que aparezca una señal concreta de qué se va a hacer con el dinero y cómo va a aparecer ese dinero para que sea implementado efectivamente en los territorios. Porque recordemos que esta negociación es una negociación diplomática, global. O sea, acá no se define cuánta energía renovable, cuántos proyectos de eficiencia. Acá se definen políticas muy generales. Entonces, para que todo esto después permee y se traduzca, es fundamental que esto quede definido, porque si no, después no llegamos más a ver los proyectos en el territorio. Muchas gracias, querido Enrique. Lo mejor para estos días. Ojalá que puedan seguir trabajando en pos de ese nuevo mundo que aspiran tantas personas acá y en toda la región. Un gran abrazo. Otro abrazo para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Enrique Martuá Constantinidis. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.